Ok, muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar lo que es el informe final, mi proyecto sobre el tema de celdas de combustible microbiano. De iniciar sobre el tema, me voy a presentar. Mi nombre es María Elena Villarreal. Soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Como tema final y como proyecto tengo, o vuelvo a repetir, el de celdas de combustibles microbianos y iniciamos. Algo que siempre me ha interesado a mí ha sido la protección, cuidado del medio ambiente. He trabajado ya por 20 años en esta área, pero en sí de legislación ambiental y de seguridad e higiene. Este proyecto me interesa a mí porque es una investigación que se realiza, pero en base a la necesidad que hay en el planeta por tener agua potable, pero en sí la necesidad que se ve en mi estado de Baja California, la problemática que hemos tenido, el desabasto de agua. Entonces, iniciamos. Les voy a dar un historial de lo que está sucediendo aquí, donde aquí una imagen donde podemos ver nosotros, pues el agua es vital para todo ser vivo. Aquí la cuestión es que el agua y la energía son uno de los de nuestro planeta en los próximos años. Y si ustedes se fijan, para poder traer agua en mi estado, tienen que utilizar la energía. Los motores utilizan energía para poder traer todo el río Colorado al estado de Baja California y en sí, Ensenada, Tijuana, Mexicali, San Luis, Río Colorado, todas estas zonas, todos estos ciudades. Por lo tanto, la problemática que se está viendo, y si vemos aquí, el reporte de la ONU nos ha demostrado 2030 la población mundial necesitará 35% más alimentos, 40% más agua y 50% más energía. Sí, porque es lógico pensar que para el 2030 va a haber más población. La particularidad que tiene mi ciudad de Tijuana es que es una ciudad fronteriza. Por ser una ciudad fronteriza, la mayoría de los ciudadanos se consideran que es un lugar muy apto para venir a vivir. Sí, es muy apto. Nosotros, la ciudad es muy amigable a cualquier extranjero, migrante, los acepta. Y la cuestión aquí es que por mucho que lo aceptamos, la carencia y desabasto de agua nos hace más difícil a nosotros los ciudadanos toda la semana o todo el mes o todo el año. La cuestión aquí es que empieza a haber escasez en este lado de la frontera del país. El interés que yo tengo por las celdas siempre me ha fascinado en el sentido de utilizar un tipo de energía, que pueda ser sustentable. Entonces, en cuanto a celdas de combustión microbiana, lo que tienen es que por la investigación que se generar energía por medio de los microbios los microbios pueden estar limpiando lo que son sus grandes ciudades, pues tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales y muchas veces esas tienen un pequeño tratamiento y son dejadas ir al mar, ¿no? Entonces, en este caso, tiene dos motivos la razón de usar celdas de combustión microbiana. Limpiamos una planta de tratamiento, podemos limpiarla hasta el punto de poder utilizar agua, esta misma agua de riego y al punto llegar a poder hacerla potable y volver a reutilizar. Y por el otro lado, esas mismas celdas están generando la energía necesaria, ¿verdad?, para poder realizar ese proceso de limpieza del agua. Entonces ya, porque todas las plantas de tratamiento también necesitan energía, sobre todo necesitan energía. Entonces, aquí en esta informe vemos el municipio de San Luis Río Colorado de la Comisión Nacional llegó a las conclusiones a principios del 2014. La falta de infraestructura de captación pluvial tiene como consecuencias que la totalización que ocurre en esta región escurra hacia el mar. Entonces, ese es un punto. Los elevados costos por el transporte
vital del líquido han obligado a San Luis Río Colorado a depender en gran medida del agua subterránea, mantos acuíferos, sobre todo fuera de la zona de influencia de Río Colorado. El inadecuado manejo que los ha habido en los últimos años ha llevado esto a una situación de explotación. Entonces nosotros mismos estamos ocasionando un daño al medio ambiente. La falta de agua para la agricultura en la región de la zona costa y a cultivos principalmente en la zona costa, que es dependiente exclusiva de los acuíferos. A este problema de gestión inadecuada del recurso hídrico se le suma la disminución de la recarga que conlleva la sequía meteorológica, así como los impactos generados por el medio ambiente por la misma, particularmente a los ecosistemas costeros. Entonces, este problema que estamos viendo ahorita nosotros, ya seriamente a partir de este año, nos han estado ya midiendo el agua con el que estamos utilizando nosotros en nuestras casas. Ahora, verano nos la van a volver a hacer igual, de que nos cerraban a la semana. Hay que estar guardando galones y galones de agua para poder abastecer toda una semana sin agua. Entonces, esto es algo que ya se está convirtiendo crítico y debido a la situación de nuestra ciudad, pues es algo que la mayoría de las personas no conoce, y lo vamos a ver en la encuesta que yo realicé hace una semana para una tarea que presentamos. Entonces, aquí tenemos en el mundo, agua en el mundo, el 90.5% del agua en la Tierra es agua salada de océanos y mares. Únicamente el restante 2.5% es agua dulce. Por lo tanto, tan solo 1% del agua dulce en el mundo está disponible para el consumo humano. Es agua que escurre en forma de arroyos y ríos y se deposita en lagunas y en otros cuerpos superficiales del agua y acuíferos. Si se fijan, el 1% es el agua que podemos tener nosotros accesible para consumo humano. En este mapa que vemos aquí es el estrés que está sufriendo desde el 2012 la escasez del agua a nivel mundial. Y si ven ustedes, estamos a 2019, ¿cuántos años nos queda? ¿Sí? Ok, aquí tenemos otra imagen de lo que es para nosotros para no obtener agua. Entonces, en esta introducción, esto es un ejemplo ya de lo que es una celda de combustión microbiana. Vemos que en el proceso de la glucosa y el oxígeno, llegamos a generar el dióxido de carbono y agua. Entonces, nuestro metabolismo también es de la misma manera del consumo, ya lo utiliza para energía y ya pues es el desecho, ¿no? Pero en este caso, la idea de las celdas de combustión es separar paso a paso qué es lo que está sucediendo y emitiendo ese dióxido de carbono, vamos a utilizarlo, ¿no? Como para nuestro proceso y más aparte, como tenemos aquí la glucosa más el agua, nos va a producir el dióxido y esa misma energía se va a utilizar para nosotros volver a utilizar ese oxígeno y por medio de pararlo y producir agua. Entonces, en este caso, este es un diagrama de un dibujo para hacerlo de manera. El proyecto es realizar este proceso, escalarlo, pero utilizarlo de manera casera. Quiero utilizar yo primero en pequeña escala, posteriormente poder escalarlo y poder utilizarlo cerca de donde yo vivo de tratamiento. Entonces, poder escalarlo para utilizarlo en tratamiento y poder ofrecer este proyecto a California al gobierno para poder utilizarlo en ciertos fraccionamientos. Entonces, lo que es la duración de la carrera, 4 años, se puede escalar. Lo veo yo justo y necesario porque ahorita esta crisis se va a ver ya para el 2025, pues casi un año antes, ¿no? La necesidad de ver maneras alternas de poder generar agua y energía. Entonces las están integradas como lo indica electrodos, ánodo y cátodo y un electrolito. Constan principalmente, ahí tenemos el dibujo, ¿no? Podemos ver aquí, ¿sí? Y en medio tiene lo que es el medio a sostener. En este caso es el sal. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos estos datos, la escalación y para diseñarlo y crearlo, pero lo más importante de todo, equilibrio. Existen varias microbios que se pueden utilizar para estas celdas, pero la idea aquí es encontrar equivalencia en el microbio que me pueda producir más energía y pueda durar más tiempo, porque generalmente aquí la energía es pequeña porque son a pequeña escala
y el tiempo de vida es aquí la idea es generar uno y dure más tiempo para poder seguir generando esa energía y esa agua, ¿sí? En esta fase lo que hice yo fue en una de las actividades que nos dejaron fue investigar y entrevistar dependiendo, ¿verdad?, del proyecto que estás realizando, y acto yo con el doctor Satish Kumar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces se mostró muy interesado en poder, pero debido a las actividades que hace el doctor, pues la tuvimos que cortar. Entonces, de las preguntas a las que se utilizaron, que se le hicieron y se formularon al doctor fue, primero, ante todo, ¿a qué se dedica? Pues él es profesor investigador de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. ¿Cuál es el nombre de la investigación que realiza? El proyecto que es sobre las celdas de combustible microbiano. En este caso, él está utilizando, la planta que está utilizando es una Philodendron scandens y el pasto, pues ellos sí están usando las plantas. El mío era un poco antes, es un poco antes de utilizar ya las plantas. ¿Cuál es la importancia de este tipo de investigación? Responde el doctor Satish Kumar, resolver el problema de generación de energía por medio de un proceso limpio que no genere contaminantes del agua de la ciudad, que eso es lo que me gusta a mí de este proyecto. ¿En qué ramo de la ciencia se especializó? Contesta el doctor Kumar. El doctor es doctor en nanociencias y nanotecnología en estudios avanzados sin INVESTAC. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de la celda combustible? La respuesta del doctor es, se coloca en el electrodo llamado ánodo cerca de la planta, la captura de la energía que se produce durante la fotosíntesis, mientras que en la parte superior se coloca otro electrodo llamado cátodo y ambos se conectan generando así la electricidad de forma directa. Entonces, estas son las 10 preguntas que dieron al doctor, todas muy realicé. A la mayoría fueron a personas que estaba entre la edad de 45 o 50 años. Si se fijan ustedes, las respuestas que están en anaranjado son las que contestaron no. La mayoría de mis personas que encuesté, la mayoría contestaron que no, desconocían a la que me refería en cuestiones de, en las siguientes preguntas. Escuchen las preguntas que realicé. La primera pregunta es, pero el cambio climático que vivimos, todos dijeron que sí. Sabemos, ya les expliqué que hay una problemática. De ahí en más, del 3 al 10, son diferentes preguntas referente a por qué estamos teniendo esta problemática. Dice, ¿sabes que el agua que llega del río Colorado a Tijuana solo llega en un 75% porque lo demás se pierde en las fugas? Muchos no lo sabían, sí. ¿Sabes que no tenemos agua para abastecer nuestra ciudad en el futuro? Conocía esto. ¿Sabes que para traer agua a nuestra ciudad se necesita energía para lo mismo, energía que no tenemos? Entonces ahí es donde estamos viendo nosotros. Lo que sucede es que el costo de esa energía es demasiado para poder traer toda esa agua del río. En 2030 muchos lugares en nuestro continente no tendrán la facilidad y acceso a agua potable. Entonces ya empiezan ellos, si se fijan, empieza a subir el desconocimiento a estas preguntas. Entonces, y la última pregunta, que fue la que la mayoría no conoce, es que si conocen lo que es una celda de combustible microbiano. Entonces vemos ahí al final, pues no. Y de hecho es que en sí no es algo nuevo, pero sí es algo que se está dando a conocer. Entonces, entre las edades, vuelvo a comentar, estaba entre los 50 años, bueno, el 40 a 45. Entonces, son las edades que se entrevistaron. Fueron en total, ¿qué? 13 personas, 15 personas, bueno, fueron 15, pero nada más 10 fue la que publiqué. Entre ellos eran mujeres, 5 hombres, 8 mujeres. Vemos nosotros en los resultados que yo pongo, es el propósito de mi trabajo en este informe final es recabar el material de combustión microbiana. Mis resultados a raíz de la información es que para mí en lo personal es muy importante apoyar este tipo de proyectos, el gobierno, el Estado, poder dar conocimiento, concientizar a las personas, importante investigación para poder la necesidad que va a haber en un futuro próximo, muy cercano, de generar, de utilizar energías alternas que también apoyen a la generación del agua que muy preciada que vamos a necesitar. Entonces, entre las conclusiones y recomendaciones que yo hago es que
recomendar poder ya escalarlo esto a más grande, no quedarse en planta piloto, a pequeña escala. Y la conclusión más importante es concientizar